Dios los bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes lugares del mundo y nos ven en televisión. Vamos a tocar un tema de la cuestión de la ignorancia de la sabiduría divina. O tenemos sabiduría divina o la ignoramos. Es algo muy claro y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Dice Jeremías 9:24 que Dios quiere que nos alabemos en entenderlo y conocerlo. Empieza a hacer una lista en el 23, no lo pongo nada más como referencia, que el hombre no se alabe en su riqueza, ni en fortaleza, ni en su sabiduría humana, en otra expresión. Si alguien tiene que alabarse, dice en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y vamos a hablar un tema que para muchos es locura, hablando de la naturaleza de Dios que nos ofrece a través de la sabiduría divina, el camino, y el hombre que desconoce aún su composición, que es trino, que tiene un espíritu en los huesos, un espíritu en la sangre, que es el alma, el espíritu humano, en donde está nuestra inteligencia humana, en donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra decisión de nuestra inteligencia, de nuestro yo, para aparentemente tomar lo mejor para nuestra vida terrenal. Bueno, el hombre muchas veces no conoce su composición. Y volviendo al punto importante bíblico, el hombre que busca ser grande, como dice Jeremías 5:5, dice, me iré a los grandes, dice, irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Irme a los grandes y hablaréles, dice, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Dice en Isaías 53, hablando del sufrimiento del Mesías, en el 12, dice que se le dará parte con los grandes. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, está hablando del Señor Jesús. Y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hablando del profeta Isaías, a través del camino que el Señor nos muestra que debemos seguir para que podamos llegar a tener esa grandeza de lo que nos ofrece, de una nueva criatura que le vamos a ver ahorita esbozada, de manera un poco superficial, pero al final de cuentas el hombre que busca por el lado de la sabiduría divina encuentra. El apóstol Pablo nos dice que él era ignorante de todo esto e incrédulo en 1 Timoteo 1:13. El hombre que después se dice todos los que somos perfectos, como referencia nada más, en Filipenses 3:15 nada más como referencia. Aquí nos dice, escribiendo a Timoteo, al cual le llama hijo, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo habla de ignorancia, a pesar de ser un hombre en su época muy sabio humanamente, fue instruido bajo las faldas, por decirlo así, de Gamaliel, el más sabio maestro de su época. Es como decir ir a Harvard
en esa época, una de las escuelas más prestigiadas del mundo. Hablaba, bueno, menos 3 idiomas, el apóstol, y el punto aquí que dice que era ignorante e incrédulo. ¿Por qué razón? Bueno, nos habla en el capítulo, en 1 Corintios 2, versículo 4, hasta el 7. De ahí vamos a empezar nuestro tema. Dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Bueno, dice que no fue con palabras de sabiduría humana, porque hoy en día el hombre estudia la palabra en lugares donde le dan sabiduría de hombres, estudian escatología, exégesis, hermenéutica, etcétera, con relación a la palabra, pero esta fe está fundada en sabiduría de hombres. ¿Por qué? Porque estudian la palabra y no es una palabra revelada. El siguiente versículo nos dice el apóstol que hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, esa sabiduría que viene de lo alto, del Padre, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, nos quiere dar parte entre los grandes. Me iré a los grandes, dice el profeta Jeremías en el 5:5 que leímos. Dice, los que conocen el camino, el juicio de su Dios. ¿Y cuál es el juicio? Vamos a nada más a dar 2 o 3 versículos. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:17, dice que el juicio comienza por nosotros, dice, por la casa de Dios. ¿Y qué cosa es el juicio? El mismo Jeremías lo dice en el 10:24 de Jeremías, castígame con juicio, oh Jehová, no con tu furor para que no me aniquiles. Entonces, el juicio es castigo. Y nos lo dice en Apocalipsis, en el 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El castigo viene porque nos ama el Señor, porque nos quiere dar la naturaleza divina, la nueva criatura. Es bastante largo, bastante profundo. Hoy lo vamos a tomar un poco más por lo superficial, pero lo suficiente para que se entienda para aquellos que quieren ir a los grandes, así como el Señor. Dice el 53:12 que leímos de Isaías, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. Es la parte importante de entender que todo lo que el Señor sufrió, lo dice como referencia en 2 versículos de sus evangelios. Uno de ellos es Mateo 16:21, dice, me conviene padecer mucho. Le decía a sus discípulos. ¿Por qué le convenía? Porque él fue dado parte con los grandes. Es el segundo de todos. A nosotros nos ofrece su gloria anterior. Vamos a irla viendo. El hombre desconoce que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu que Dios quiere darnos en la nueva criatura, con la naturaleza de Dios, está en nuestros huesos. Y los grandes hombres de la fe guardaban sus huesos. Ahí lo vemos como referencias en Hebreos 11:22, los huesos de José, él indicando que se guardaran esos huesos. Y podemos ver otros ejemplos, pero no es el tema. El tema es, lo dice el Salmo 34:20, que él guarda nuestros huesos, los huesos del justo. ¿Para qué? Para que sean hechos luego una nueva criatura divina. Y vamos a ver algo que la gente
desconoce completamente con relación a las cosas espirituales. Nos aconseja la Biblia que en Proverbios 4, el capítulo 4 del 5 dice: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, pero es la inteligencia y la sabiduría que viene de lo alto, que viene a través de apóstoles y profetas exclusivamente. Hay muchos que se dicen apóstoles, otros profetas, pero no tienen la revelación de lo alto, de los misterios, como dice como referencia el 3:5 de Efesios, nada más como referencia. Vamos a ver algo importante con relación a lo que nos maneja la palabra en la naturaleza, la humana, la natural, para redondear el asunto humano. El hombre tiene espíritu en los huesos, alma en la sangre, que es nuestro espíritu humano, y tiene 7 inteligencias, las cuales están a su disposición, algunas mejoradas por el ADN de los padres y abuelos. Esa inteligencia que traemos a través del ADN, pues unos traen para el lenguaje, por ejemplo, aquellos que dominan muy bien el lenguaje, la comunicación es otra inteligencia, etcétera. Tenemos 7 inteligencias en las cuales hacemos todas nuestras obras a través de la orden, de la decisión, de nuestro yo, seleccionando aparentemente lo mejor en nuestra capacidad de sabiduría y de inteligencia para hacer las cosas humanamente. Pero el Señor nos quiere que hagamos una casa. Vamos a Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo, después de decir que era ignorante e incrédulo, escribiendo a Timoteo, aquí nos dice: leyendo lo cual podéis entender. Hay que leer, orar a través de las lenguas en misterio para empezar a tener una inteligencia de lo alto que nos trae en la búsqueda de esa sabiduría que viene de lo alto, no la humana, porque lo más que podemos obtener a través de la sabiduría humana, que es la santidad, que tiene que ver con entender humanamente los misterios y no divinamente la voluntad de Dios, que nos dice la Biblia también sobre esto. Vamos a Colosenses 1:9. Dice, escribiendo a los Colosenses también el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e espiritual inteligencia. La espiritual inteligencia que el apóstol oraba por los colosenses, y que nosotros, los que conocemos esta inteligencia y sabiduría, debemos de orar por nuestros seres queridos, por nuestras amistades, por que los hermanos en Cristo puedan tener esta sabiduría espiritual e inteligencia que viene de lo alto. Apocalipsis 5:6 nos dice aquí: y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios que Cristo tiene y que fue enviado a través del Espíritu Santo, que también el Espíritu, que es Dios en la tercera persona de la Trinidad, tiene los 7 espíritus. Del día del Pentecostés están aquí porque el Espíritu Santo tiene la naturaleza de Dios, igual que Cristo, igual que el Padre, igual que todos los seres todopoderosos que están en esa cópula divina, y que es una institución de muchos seres todopoderosos. Vamos a ver esto a la luz de la palabra, y que el que tiene oídos dice que oiga la palabra en sabiduría espiritual, no en sabiduría humana. Esto lo rechazan
los teólogos que tienen sabiduría humana, porque no lo entienden, de ahí tienen que empezar de abajo, el kinder y la primaria y la secundaria y la prepa y después hacerse, como dice la palabra, que es una carrera que debemos de terminar con esta sabiduría. Vamos a ver que la palabra nos habla de esto en Proverbios 9, 1 y 2. La sabiduría humana, la sabiduría humana edifica su casa, una casa almática. Pero aquí nos dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el proverbista? Mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Bueno, aderezas mesa delante de mí, dice el salmista, en presencia de mis angustiadores. Nos va a poner a nuestros angustiadores para que los juzguemos y los castiguemos. Pero aquí nos dice que edificó la sabiduría espiritual de lo alto, edificó su casa. Vamos a ver esto a la luz de la palabra. Hebreos 6:2. El texto anterior que vimos nos habla de que la sabiduría edificó su casa en sus 7 columnas, pero aquí también nos dice doctrina de bautismos con plural, y ya de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, etc. Pero la doctrina de bautismos, Dios quiere bautizarnos en esos 7 espíritus que recorren la tierra. En Colosenses 2, 9 y 10, en el 8 dice, la última palabra del 8, dice Cristo. ¿Por qué? Porque el 9, que viene hablando de Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo habita la plenitud, los 7 espíritus, como vimos en el 5:6, del Cordero Inmolado, que tiene los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y en Él estáis cumplidos. Él nos quiere dar los 7 espíritus y cambiar nuestras inteligencias humanas para tener un espíritu divino que está en nosotros, con 7 espíritus adentro de ese espíritu, para que sean en nosotros nuestros servidores, así como nuestra inteligencia están a nuestro servicio para poder hacer de ellas lo que nosotros querramos. Depende de nosotros a través de lo que le pongamos, depende del esfuerzo, lo que podamos adquirir en la habilidad humana o en la habilidad divina. Y es importante que nosotros entendamos que son bautismos con S, plural, y son bautismos divinos, porque hay un bautismo que es de arrepentimiento, que es de agua, y que ese no tiene nada que ver con los espíritus de Dios. Es un perdón de pecados, pero eso es naturaleza divina, y que en Él estamos cumplidos, dice la palabra, con relación a su naturaleza. La nueva criatura que nos quiere dar para cambiar nuestra criatura humana por una criatura perfecta, divina, a través de el esfuerzo de tomarlo, lo que Él nos ofrece. Vamos a ver que los bautismos, rápidamente lo vamos a ver después en otro tema. El primer bautizo es el Espíritu Santo, que la evidencia es lenguas. El segundo bautismo es el Espíritu del Señor, que la evidencia de tener el Espíritu del Señor son los frutos. Podrán tener el Espíritu del Señor en bebé, en niño, y no tener frutos, porque como el árbol que necesita años para madurar y dar su fruto, así también dice que el buen árbol da su fruto. Así el cristiano que tiene el Espíritu del Señor, que crece en el Espíritu del Señor, por sus frutos nos conoce, porque podemos dar frutos, porque tenemos el Espíritu que da frutos, que es el Espíritu del Señor, y nos lleva al Padre para que tengamos potencia, frutos y potencia de lo alto, para que podamos ser hechos hijos de Dios con el ADN de los
7 espíritus en nosotros, que estos 3 espíritus nos llevan al espíritu de prueba, que dice el apóstol Pedro en el 1:7, que vamos a ser probados con fuego. La prueba de nuestra fe dice que sea probada con fuego, porque Dios es fuego consumidor. Y el cuarto espíritu, que es de padecimiento, es de fuego. El fuego todo lo purifica. Y Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Un espíritu de fuego. Vemos al Señor andando con los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Dice que ni los cabellos, nada tenía olor a humo. Bueno, porque Él tiene un espíritu de fuego que quiere que nosotros tengamos para ser parte de lo todopoderoso. Cada espíritu tiene, así como cada inteligencia en nosotros. Nuestra inteligencia de locomoción para jugar deportes, para caminar, para movernos, para nuestras obras de nuestras manos, es una inteligencia que nosotros ordenamos. Así también cada espíritu tiene una inteligencia determinada, como el espíritu de fuego. Dice que Dios va a destruir la tierra cuando venga el Señor, después de que venga, 1500 años promedio, la va a destruir con fuego. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor, tiene ese poder de destrucción, que es un espíritu que lo vamos a obtener después de los 3, va a ser la prueba de fuego, el padecimiento. Y luego viene el espíritu de justicia. Vamos a morir por el Señor porque está establecido desde el Edén. Cuando pecó nuestros padres y traemos pecados nosotros y vamos a morir por causa del pecado. La justicia de Dios, que dice Isaías 11:4, que tendremos poder de matar al impío en el tiempo milenial cuando resucitemos. Tendremos el poder de ejercer justicia y nos van a obedecer. Dice el 60:12 de Isaías que el reino o la gente que no nos sirviere perecerá y del todo serán asolados. ¿Por qué? Porque tendremos el poder en la boca para matar al impío. Ya no va a haber armas, así lo dice la palabra. Y lo vamos a ver en otro tema. No va a haber armas, nuestra arma va a ser el poder de hierro que habla Apocalipsis de nuestra boca. En el 2, 26 o 27 de Apocalipsis. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Este espíritu que tendremos de poder en nuestra boca. Dice la palabra que Dios da vida y mata. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de poder, de justicia. Y en ese poder está para que se pueda matar a aquel desobediente. El Señor tiene dentro de sus planes desaparecer a Satanás después de meterlo una eternidad a castigo, y a sus ángeles y a sus demonios y a los que jaló como parte de almas que robó, que destruyó, como dice, como el león rugiente, devoró. Entonces, todo esto, hermanos, lo vamos a entender cuando crucemos la dimensión, la cuarta dimensión que casi todos los hombres desconocen, excepto alguno que se ha metido a través de Dios a la dimensión, o se ha metido a través de el ángel caído a la dimensión de esta que no ve el hombre natural y que al final de cuentas conoce. Para finalizar los 7 espíritus, el último espíritu que habla el Todopoderoso, vamos en el 7 y 8 de Apocalipsis 1, 7 y 8, por favor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que los traspasaron, ¿de quién están hablando? Del Señor Jesús. Lo traspasaron, lo clavaron en la cruz, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. El 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Jesús, que es, que era y que ha de venir el todo
poderoso. Bueno, Él nos ofrece, en el capítulo Efesios 4:13, esa bendición de ser todopoderoso, de tener la plenitud de Dios, los 7 espíritus que recorren la tierra por el Espíritu Santo y que Él los tiene, que ya lo leímos, lo podemos volver a leer en otro pasaje también, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En Él estamos completos, dice el 2 de Colosenses. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Eso es lo que Él nos ofrece. Toda la plenitud, los 7 espíritus de Dios, cambiarlos por las 7 inteligencias humanas y brincar al espíritu de nuestros huesos para hacer una nueva criatura en los cielos, divina y todopoderosa, para ser eternos perpetuamente, como dice el profeta Daniel. Y dice, en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos cumplidos y nosotros vamos por el camino de los grandes, por los que conocen el juicio de su Dios, que para tener esto necesitamos ser purificados en fuego, morir por el Señor y resucitar, porque es el espíritu de vida que me salté. El espíritu de vida, cuando resucitemos, obtendremos el espíritu de vida. ¿Para qué? Para dar vida a cualquier creación, aún a los santos. Por el cuerpo de Cristo dice que daremos sanidad o vida para los santos. También lo dice, al final del milenio daremos vida a nuestros hermanos, los judíos. Entonces, ¿por qué? Porque tendremos ya la autoridad de dar muerte y dar vida. Y nos faltará la parte importante, la inmortalidad, que es ser un ser todopoderoso, en donde no se necesita de nada exterior para existir. Todo lo tiene interior, todo lo puede, todo es posible para Dios. Así lo dice la palabra. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo que nos ofrece es algo muy grande que se requiere de ir a través de la sabiduría de Dios. Esto para muchos es locura, pero para el que quiere lo grande, tiene que hacer a un lado el conocimiento humano y resetear lo espiritual. El niño, dice hablando del Señor Jesús, crecía y se fortalecía en sabiduría. Sabiduría de lo alto, para tener esa bendición que antes el apóstol no tenía. El apóstol Pablo nos dice en el texto que leímos, es Timoteo 1:13, era perseguidor e injuriador de los cristianos. No entendía, era un hombre letrado, un hombre sabio, pero no entendía nada de lo espiritual. Y perseguía e injuriaba y hacía blasfemar a los santos, así lo dice la palabra. Pero dice que fue recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Dice que Dios tiene misericordia ¿de quiénes? Romanos 11:32, de todos. Así que esa misericordia, hermanos, es para todos, para usted, para mí, para todos. La misericordia que Dios tuvo de Pablo, que perseguía a la iglesia, dice, dura cosa, es dar cosas contra el aguijón, porque perseguía. ¿Por qué me persigue Saulo? El Señor Jesús, diciéndole, perseguía a su iglesia, ¿por qué me persigues? Mi iglesia es mi cuerpo, es mis soldados de élite, ¿por qué los persigues? Bueno, dice que por incredulidad y por ignorancia, pero recibió misericordia, y esa misericordia es para usted y para todos. Lo leímos ahorita en el 11:32. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Así que no podemos decir
que la misericordia nada más fue para Pablo, fue para usted y para mí. Y si no llega a usted es porque no tiene el coraje, la valentía, la decisión, el esfuerzo de hacerlo. Es algo muy grande que si no lo hace, todo el tiempo que tenga de vida, se lo va a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? Si estaba en mis manos hacerlo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros empecemos a leer, a estudiar la palabra, a ponernos en manos del Espíritu Santo, a pedirle al Señor: Señor, lo necesito para que me guíe en el camino espiritual. Él es el camino, el Señor es la vida y el Padre es la verdad. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Entonces, el camino es el principio de la vida eterna, y la vida eterna es el principio de la inmortalidad, hermanos. Lo vimos la vez pasada. Y la nueva criatura que dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, la criatura divina, la que va a ser todopoderosa. Dice, vamos a terminar con unos textos importantes: la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que tuvo antes, todopoderosa, como leímos en el 1:8 de Apocalipsis, todopoderoso. El que era todopoderoso. El que ha de venir, el todopoderoso. Bueno, yo, está hablando el Señor, la gloria que me diste, les he dado a todos aquellos que alcancen la gloria de Dios, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. ¿Cuáles cosas? Inmortales. Vamos al 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Cuál gloria? La que leímos en el 1:8 de Apocalipsis. El que era. Vamos a leerlo para que... Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, en presente, el que era, todopoderoso, aquella gloria con la cual tuve antes que el mundo fuese. El todopoderoso, esa gloria, la gloria que me dices, la del segundo trono, nos las ofrece. Dice en el 3:21 de Apocalipsis: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, el trono del Padre no es para nosotros, pero el trono del Señor Todopoderoso, segundo trono, los segundos tronos, esos son los que nos ofrece el Señor para que seamos élite divina en el cuerpo de Jesucristo. Él va a ser nuestra cabeza como Padre durante toda la eternidad, todas las eternidades que siempre tengamos y que siempre seremos y que nunca dejaremos de ser, como dice la expresión: a Dios inmortal e invisible, como maneja para nosotros. Ahorita es invisible para nosotros, pero llegará el momento en que lo tocaremos, estaremos conviviendo con Él. Primero aquí en la tierra, estaremos 1000 años conviviendo con Él, cenando con Él, teniendo amistad con Él, sirviéndole, reinando con Él en la tierra, teniendo autoridad para alguna nación como lo que son los presidentes o reyes de naciones. Así estaremos en el 1000 años con Él y después aproximadamente 500 años con el enemigo suelto, con Satanás suelto, el 27 de Apocalipsis, que lo va a soltar para que aprendamos a gobernar con la maldad. Porque Él ahorita está gobernando con la maldad, Dios. Su chambero sucio es el ángel rebelde y es el que nos filtra y es el que es enemigo de nosotros para filtrarnos, para que nosotros seamos vencedores de este enemigo que Dios lo dejó para seleccionarnos. Dice que va a dar naciones por nuestra alma para aquellos que alcancen la nueva criatura. Isaías 43:4 es un texto
que lo repito muchas veces, gusta muchísimo, porque mis ojos fuiste de grande estima, grande, me iré con los grandes. Eso es lo que deseo para los que me escuchan, que puedan decir, yo me voy con los grandes, porque los grandes conocen el camino de su Dios, el juicio, el castigo, que comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro. Bueno, aquí dice, fuiste honorable, de grande estima, fuiste honorable, y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Estas naciones que vienen contra nosotros. Dice, no temeré de 10 millares de pueblos que pongan cerco contra mí, dice el Salmo 3:6. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. 10,000 pueblos, el cerco. Ya vamos a entender eso dentro de poco, hermanos. Pero ese es el precio para algo tan grande, para el cambio de ser hombres a seres divinos, de ser pequeños. Dice que Dios lo hizo más pequeño que los ángeles, al hombre. En el Salmo 8 dice, Él lo hiciste poco menor que los ángeles, hablando de la capacidad que tenemos. El ángel tiene mayor capacidad que nosotros. Y el Señor nos quiere por arriba de todo ello, por arriba de los ángeles de Miguel, de Gabriel, de sus ángeles que están a las órdenes de ellos, que son creados. Bueno, nosotros tendremos autoridad sobre todo lo creado, todo. Nos dice la palabra con relación a, primero aquí en la tierra, con el Señor como Dios, gobernando con la autoridad que tiene y con el poder que nos va a dar para que seamos reyes y podamos tener administradores que van a ser los que santos, los que no alcanzaron este pacto de divinidad. Está delante de nuestros ojos este pacto, delante de nuestras manos, delante de nuestra voluntad, que podamos ir por él. El apóstol Pablo, siendo un hombre inteligente, sabio, culto, era ignorante de lo divino, perseguía al Señor, porque era ignorante, era incrédulo. Todos nacemos ignorantes de la sabiduría divina y todos nacemos con incredulidad, porque dice que Dios metió a todos en incredulidad para tener misericordia de Pablo, de mí y de usted, de todos, para que podamos tomar la misericordia de poder llegar y obtener la naturaleza divina. En Cristo estamos cumplidos. La perfección, lo todopoderoso del Señor, que Él nos ofrece, está al alcance de nuestras manos. Depende de la voluntad que pongamos en ello, hermanos. Si llegamos a tomar la decisión, el Señor nos va a ayudar siempre y cuando nosotros pongamos el esfuerzo necesario para ir caminando, y los empujes del Señor vendrán a cada uno de los que tomen esta decisión. Los discípulos fueron empujados, yo fui empujado. Todos, dice, primero le dice a Josué, solo te pido que te esfuerces. Es el esfuerzo de uno, para que podamos obtener después lo que dice 41:10 de Isaías, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, el Dios que viene a darnos el apoyo de esforzarnos. Te esfuerzo, te levanto en la madrugada para que ores, te jala a la colcha para que sepas que necesitas levantarte a orar, y sabes que es Él porque no tienes la sensación de que el enemigo, porque enseguida uno conoce y sabe cuando el enemigo te está molestando y lo corre uno. Pero en este caso te ayudo, siempre te ayudaré, siempre y cuando tú te esfuerces. Ese es para poder llegar, hermanos, a esta bendición de ser hecho grande. Dice, le daré parte entre los grandes. Y dice que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
que se anonadó. Anonadar es hacerse hasta abajo, muy humilde. Por eso dice que tomando en forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, ahí lo repite, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte terrible. Por esta razón, en el 9, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el segundo de toda la institución divina ahorita. En los ancianos, que antes él se le encorvaba a los ancianos porque él estaba en los segundos tronos, ahora está en el primero. Los ancianos, todos los ancianos, menos el juez de jueces, el anciano de ancianos, el padre, que le llama la Biblia padre, que es el mayor de todos los ancianos, solamente él está por encima del Señor. Por eso dice al final, en el 11, dice que todo esto se le dio, que toda lengua confiese a los cielos, en la tierra, debajo de ella, que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre, porque es el segundo que se ha sentado a la diestra del Padre, por lo que hizo, por lo que caminó, porque que se hizo hombre, y caminó y nos dio un ejemplo para que sigamos las pisadas de padecimiento que dice el apóstol Pedro en el 2:21 de Primera de Pedro. Para esto somos llamados. ¿Para qué? Para que podamos ser hechos hijos de Dios, un ser todopoderoso como el Señor en los segundos tronos. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas. Ahí en el sufrimiento del Mesías, que habla en el capítulo 53 de Apocalipsis, por esta razón le daré parte entre los grandes, dice, por lo que padeció. Por eso leímos un texto que dice que ese padecimiento le convenía. Me conviene padecer mucho, el 16:21 que leímos de Mateo. Y hay otros textos mismos que habla en Marcos también. Pero lo importante, hermanos, es entender que el camino para algo tan grande se requiere de un esfuerzo superior, un esfuerzo completo. Para que podamos obtener algo tan grande, no es fácil obtenerlo. Es una lógica, una premisa simple para entender que necesitamos esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos hasta poder palpar otra dimensión. Y en esa dimensión empieza el Señor a darnos ese apoyo de esfuerzo. Pero necesitamos obtener el paso de esa tercera dimensión a la cuarta para entender que hay una vida más importante que esta. Y que lo que sembremos, los tesoros que hagamos de la otra vida, donde no minan, no roban, no hurtan, serán eternos y para siempre, siempre y cuando alcancemos el reino. Que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan.